Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sí, que vida. ¿Cómo está Jenny? Hola, mire, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, también, gracias. Excelentísimo. Y un gusto estar grabando el día de hoy contigo. ¿Cómo están todos allá en casa? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues, ¿por dónde comenzamos? El día de hoy vamos a estar tocando un tema que puede llegar a ser un poco sensible para muchos, en donde se incluye a una figura bastante importante en nuestros días y que de alguna manera, no quiero generalizar, pero sí se llegan a dar algunos casos en donde es necesario el poder poner límites. Bueno, eso sí lo generalizo, pero también depende de qué tipo de límites, porque hay algunos vínculos que nos pueden generar un impacto más importante en cuanto a nuestra salud mental que algunas otras situaciones. ¿Y de quién estoy hablando? De nuestra figura materna. Jenny, ¿nos quisieras platicar qué es la figura materna? Bueno, partimos con que justamente, ¿verdad? No te enfocaste únicamente en mamá o en madre, sino justamente esta figura materna que cumple el rol de la madre, ¿no? Que perfectamente puede ser nuestra mamá o podría ser nuestra abuelita, nuestro tío, bueno, nuestra tía, perdón, específicamente figuras femeninas, mujeres, que cumplan este rol, ¿no? Y digo, es algo que perfectamente podemos ubicar o que difícilmente podemos ubicar dependiendo del contexto. Y en este punto es bien importante justo como el analizar, por ejemplo, a quién percibo yo como mi figura materna. Llega a pasar de que podemos decir, no, yo no tengo ninguna figura materna, pero me llevo muy bien con una maestra de la escuela, por ejemplo. O yo no tengo figura materna, pero me llevo súper bien con la señora de la tienda. Y es completamente válido también. Entonces, o incluso tengo a mi mamá perfectamente y convivo con ella a diario, pero mi figura materna es mi abuelita, no es mi mamá. O es mi tía, no es mi mamá, ¿saben? Entonces, justamente es esta figura la cual cumple este rol de protección, acompañamiento, cuidado, evidentemente dependiendo de la etapa del desarrollo en la que estemos, pero esta parte, digamos, de cuidado en nuestra cotidianidad. Vaya, persona con la cual esté constantemente cerca de nosotros. O mira, tú cómo podrías como añadir o ejemplificar la figura materna como tal. Pues lo que dijiste por dos, en donde esta figura materna, incluso recuerdo en nuestras clases de psicoanálisis, nos mencionaban en ocasiones la figura materna la puede fungir hasta el hombre. ¿En qué sentido? O sea, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, desde las actividades como el alimentar, que sería algo propio de la figura materna, y desde el cuidado, desde el dar amor, y que esa es la diferencia, ¿no? Entre figura materna y paterna, que la materna está más asociada con lo emocional, con lo maternal, pues sí, más que nada emocional. Y la figura paterna, más que nada, con la cuestión de límites, con la cuestión de reglas, que eso no significa que la figura materna no lo haga, porque pues, también está presente, ¿no? Y que, como bien lo mencionabas, casi siempre nuestra primera idea es mamá, mamá biológica, pero también, como bien lo mencionabas, puede ser mi figura materna, mi abuela, mi tía, esto por diversas circunstancias, tal vez porque ella fue quien me estuvo cuidando mientras yo era pequeño, tal vez mi mamá biológica, pues tenía que estar trabajando por algunas circunstancias de la vida. Entonces a eso nos referimos con la figura materna y que en ocasiones nos puede llegar a generar un poquito de conflictos en cuanto a la relación que tenemos con estas figuras. Y que,
van a ser parte de la vida y que también hay que tomar en cuenta, como ya lo mencionamos en un video de la maternidad, pues evidentemente las mamás nunca van a estar en una escuela que les enseña a ser mamás. Entonces siempre se van a estar fungiendo desde las herramientas que tienen, desde lo que consideran que es el ideal para ese momento, pero también hay que reconocer que hay algunas figuras maternas que no siempre nos hacen tanto bien a cuestión de nivel salud mental y que puede ser desde diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, esa mamá o esa figura materna más bien, que es ausente, que no me da esa parte emocional. Y no porque esté nada más trabajando, sino que, por ejemplo, no he visto en la combi que van en el teléfono. Una vez sí sentí tan feo, Jenny, que la niña iba al lado de la mamá y la niña platique y platique de qué le había sucedido en la escuela y la mamá aquí. Y nada más era como de, ujú". Y no es que sea chismosa, ¿verdad? Pero la señora iba en Facebook. No es que fuera respondiendo mensajes de trabajo o algo similar, ¿no? Y la niña toda emocionada. Y que al final del día me puse a pensar, ay, esta niña se pudo sentir ignorada. Y que eso, pues es como un ejemplo muy general, ¿no? Y que pueden haber algunas otras circunstancias que pueden llegar a afectar aún más en cuanto a nuestra salud mental. Y es ahí en donde entra el hecho de poner límites. ¿O tú cómo escuchas esto, Jenny? Bueno, antes de responder justo esta parte de los límites, quiero comentar algo que suelo comentar bastante, por ejemplo, con mis alumnos respecto al psicoanálisis, ¿no? Que también es importante entender el contexto histórico en el cual se desarrolló. Por ejemplo, el psicoanálisis no hablamos de que fue hace 2 años, ya tiene más tiempo y también, digamos que perpetúa estos roles de género que actualmente ya se ha visto modificado en gran medida. Entonces, esto comentaba, mire, de la mujer alimenta y el hombre pone límites, a grandes rasgos, obviamente no lo dijo así, pero como se puede llegar a interpretar, viene del psicoanálisis un poco, pues ya pasó, ¿no? Ya tiene rato de eso. Y es algo que sí se sigue perpetuando, sin embargo es importante ubicarlo desde la teoría, no tanto de que, mi novio me dio de comer, me está maternando, no, de una forma más consciente, ¿no? Por ejemplo. Ahora sí, regresando como al tema justo de la figura materna, y específicamente, ¿no? En este plano, incluso aunque existan, por ejemplo, talleres, cursos, este, pues sí, acompañamientos, al final de cuentas, ¿no? Dentro de la maternidad, nunca va a ser el mismo rol que cumpla incluso la misma mamá con dos hijos. ¿Por qué? Porque el hijo no es el mismo, las conductas no son las mismas, las herramientas no van a ser las mismas, etcétera. Entonces, a partir de ahí también podemos, como digamos, comprender un poquito más pues sí, comprender un poquito más el accionar, ¿no? De la mamá. Y también que ahorita vamos a enfocarnos un poquito en el vínculo justamente de nosotros con figura materna, en este caso, más allá del rol de la figura materna como tal, que justamente ese video ya está subido, por si también lo quieren ver, ¿no? Justo la maternidad. Ahora, con el tema de los límites, por ejemplo, la cultura mexicana creo yo que es un tema bastante complicado porque justamente es la mamá está en un altar aquí arriba. La mamá todo lo que haga es perfecto, la mamá puede hacer lo que sea y está bien, con la mamá nadie se mete, bla, bla, bla. Y es algo muy cultural. Sin embargo, claro que existen mamás, por ejemplo, lo que me platicas ahorita, ¿no? O sea, de que la están ignorando, lamentablemente pasa muy seguido. También tengo un caso bastante cercano de un infante que igual, o sea, habla de cualquier cosa y casi que le sueltan un golpe porque no les parece que hablen cuando son niños. Entonces, sí hay muchos temas que podemos cuestionarlos, ¿no? Pero al final de cuentas, independientemente ahora sí de cuál sea la perspectiva,
de la maternidad y tal, es importante que como seres humanos, y digo, la mayoría de las personas que están viendo este video o son mayores de edad o mínimo ya tienen un libre albedrío para estar viendo este video, ¿no? No estamos hablando tal vez de que son niños, pero existe la parte que siempre andamos taladrando siempre del autocuidado. Entonces, independientemente de la persona o el rol que cumpla, el autocuidado tiene que ser primordial. No podemos poner antes a ninguna persona, incluso nuestra mamá o nuestra figura materna, antes que nosotros mismos, por el simple hecho de que si nosotros no estamos bien nosotros mismos, no vamos a poder estar tampoco para la otra persona. Entonces, el partir de ahí, al momento de poner límites y decir, ¿sabes qué? Espérame, va a ser fundamental. Evidentemente, en medida de las posibilidades. Por ejemplo, si yo que vivo con mi mamá, o sea, si mi figura materna, y le digo, ¿sabes qué? Vamos a vender esta casa porque yo necesito vender la casa y me voy a rentar un departamento, por ejemplo. ¿Sería viable? Obviamente no, porque la casa ni siquiera es mía, porque yo llevo en su casa y porque hay reglas que hay que acatar en su espacio porque es su casa, ¿no? Por ejemplo, me fui a un ejemplo muy extremo, yo lo sé, pero ajá. Pero, por ejemplo, si mi mamá me dijera a mis 26 años cómo vestirme porque estoy en su casa, ahí ya podríamos hablar de ciertos límites, ¿no? Entonces, en medida de lo posible, marcar los límites definitivamente va a ser fundamental, ¿no? Como ahorita mencionabas, mire, va a haber de límites a límites, claramente, pero el autocuidado tiene que ser un primer punto, considero yo. Y que aquí también va a entrar un poquito de lo que mencionábamos en no me acuerdo qué video, pero lo hemos mencionado en varios, en el hecho de empezar a identificar qué sí está dentro de lo que puedo tolerar y qué conductas realmente ya me llevan a un punto en el que yo ya no puedo manejarlo, ¿no? Y que esto no significa, o bueno, también depende de la situación, en el hecho de cómo voy a estar yo manejando la situación y de qué manera, más bien cuáles son mis herramientas para empezar a afrontarlo. Porque como bien decías, ¿no? Desde la parte cultural, la mamá es una persona que es muy importante y que el vínculo es muy importante y que cuando te das cuenta que la mamá o la figura materna te está generando algún impacto emocional, eso también duele y duele mucho, justo por lo que se tiene contemplado que es la figura materna. Entonces, es un tema complejo, sí, justo por lo que decíamos, ¿no? Por el vínculo con el cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque hablamos de la persona, en, bueno, en caso de que sí sea la mamá biológica, fue la persona que estuviste en su vientre, que te amamantó, que te alimentó, que estuvo presente desde el inicio de la vida. Si hablamos de una figura materna externa, pues es la persona que te estuvo cuidando de alguna manera y que estuvo presente, pero conforme vas creciendo, tal vez no te permite esa independencia emocional. Entonces ahí sí es viable el hecho de poder poner límites que como bien mencionabas, ¿no? Tengo que identificar si es un tema que a mí me lastima y también cómo lo voy a decir, porque tampoco se trata de decirle, eres una pésima madre, eres la peor madre, eres, no, para nada, sino que el hecho de la conducta que a mí me está lastimando y que también aquí creo que un tema que también es importante es la cuestión generacional, porque al menos no es justificación, pero que sí ha tenido un gran impacto en la parte de cómo se pensaba, por ejemplo, en los adultos que ahorita tienen 60 años, a las nuevas generaciones, ¿no? A los de veintitantos, treinta y tantos, en donde la etapa generacional, la brecha generacional más bien, es muy amplia.
Entonces, en donde sabemos que las personas de 60 años aproximadamente son más, viven más desde la moral, desde el debe ser, desde el trabajo, desde los ideales, ¿no? Y tal vez desde nuestras generaciones hay como más libertad en cuanto a pensamiento o más apertura en cuanto a pensamiento más bien, porque libertad ambos lo tienen. Entonces, eso puede llegar a generar bastantes conflictos. Entonces, si es desde ese punto, ¿de qué manera puedo llegar a un punto medio con esa persona? Y que también es importante que no querramos cambiar a esa otra persona, porque va a ser muy complicado. O sea, una persona que ya tiene viviendo 60 años de una manera, va a ser muy complejo que modifique su conducta y entonces tengo que trabajar en mí. ¿De qué manera puedo hacer que esa relación sea menos catastrófica, pero que exista esta parte del respeto y que incluso ya va a salir esto como spot, un video de un poquito sobre esto que estoy mencionando de las brechas generacionales? Y que también, como les decía, ¿no? Van a haber algunas mamás que tal vez no tengan las herramientas suficientes para cuidar a otra persona. Y que no quiero mostrarme como muy despectiva, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita ya estamos viendo muchos trastornos mentales que no te permiten de alguna manera eh, tener un cuidado ideal. Y lo pongo entre comillas porque ya dijimos que eso no se puede obtener, ¿no? Es muy, muy vago, ¿no? En donde hemos visto, ¿no? Estos casos en donde maltratan al infante, en donde han llegado a incluso querer atentar contra su vida. Aquí ya me estoy yendo a otro extremo, en donde evidentemente va a ser un tema que duele, justo por lo que mencionábamos, pero que en ocasiones también es importante poner como esa tierra de por medio si es algo que ya me está dañando hasta en un aspecto físico. O no sé tú qué pienses, Jenny. Y que en este sentido, ¿no? Específicamente de cuando llega a afectar, creo yo que es más sencillo hablar desde el juzgar o desde el analizar o desde inserta aquí cualquier verbo a la mamá. Es más sencillo que enfrentar como hijo o como, digamos, con el tutor, con la otra persona, ¿no? O sea, como infante, como el hijo, como lo queramos ver, depende de la etapa de desarrollo, claramente está aquí. ¿Por qué? Porque es complicado. Obviamente no es sencillo el decir, ah, bueno, sí, mi mamá me golpea, por ejemplo, entonces yo qué voy a hacer con esto. Al contrario, o sea, es como, ¿qué hago? O no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo, bla, 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 ¿no? Y entonces aquí entra un poquito lo que platicábamos hace rato de pues sí límites, sí poner este distanciamiento, pero ubicar perfectamente de dónde viene, porque también podemos hablar de un tema bastante controversial, que es el alejarte de tu mamá o de tu figura materna. Evidentemente, juzgado vas a ser. Y lamentablemente, con cualquier decisión que tomemos, vamos a ser juzgados de diferentes formas, pero vamos a ser juzgados. Entonces, entra aquí esta parte de hacernos responsables, otra vez, en medida de lo posible, de qué es lo que yo sí puedo hacer y qué no. ¿Qué puedo hacer yo? Alejarme, hablar con ella, arreglar los conflictos, pedirle perdón si es necesario. ¿Qué no puedo hacer? Lo que decías, mire, hace ratito, no la puedes cambiar, es imposible querer cambiarla, ¿no? Y también llega a pasar muchísimo, y eso lo he visto recientemente en consulta, y también a todos, yo creo que nos ha pasado alguna vez, yo me acuerdo sobre todo de chiquita, por ejemplo, que me llegaba a pasar esto, ¿no?
del tema de comparar mamás o figuras maternas. Yo veo que la mamá de mi amiga es bien buena onda porque bla, 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 bla. O yo veo que la mamá de mi amiga es bien mala onda porque bla, 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 bla. Quisiera tener una mamá así, pero no sabemos lo que eso conlleva. Por ejemplo, tener una mamá muy divertida, muy libre y bla, 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 puede ser muy padre. ¿Por qué? Porque justamente no te da completa libertad, pero también te podemos hablar tal vez de que te haya dado cierta sensación de inseguridad cuando eras más pequeño o más pequeña, ¿no? O sea, para sus hijos las personas a su cargo. Entonces, entra este punto también de entonces cómo reacciono o qué espero o qué no espero de la figura materna como tal. Y otra vez, o sea, sé que suena medio trabalengua, suena muy extraño, ¿no? Pero esto es lo que sí me corresponde a mí. Por ejemplo, si yo quisiera, ejemplo literal mío, ¿no? Si yo quisiera que, no sé, mi mamá fuera todos los días, ya sé, que mi mamá fuera a clases de baile conmigo. Es mi sueño. ¿Lo voy a lograr? No, jamás. A ella no le gusta bailar, no le gusta bailar, ya con eso tenemos más que suficiente. Entonces podría pensar, ay, no, ojalá mi mamá fuera como la mamá de fulanita, 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 que sí van a clases de baile, qué padrísimo, bla, bla, bla. Pero otra vez, ¿de qué me sirve, por ejemplo, que vaya mi mamá a clases de baile, ¿no? Y digo, suena un ejemplo, insisto, un poco burdo, pero a lo que voy con todo esto es realmente cuestionarnos qué es lo que quiero lograr y por qué lo quiero lograr. De una forma más honesta, no únicamente porque lo vi en alguien más, sino porque quiero tiempo de calidad con mi madre. ¿Lo puedo buscar? ¿No? Ella está abierta a eso, sí, ¿no? ¿Qué está en mis manos entonces? ¿Qué puedo hacer yo con esto, no? Y entonces a partir de aquí puedo checar si modifico el vínculo en caso de que lo requiera, o puedo elegir justamente lo que decía, mire, pues sabes que un límite más tajante de que te voy a ver solamente una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. De a partir del autocuidado otra vez, ¿no? Que puede sonar, insisto, a nivel cultural muy de, ¿qué? No vas a ver a tu mamá todos los días, por ejemplo, pero es importante que sea una decisión consciente también. O sea, no podemos, lo que decíamos al inicio, ¿no? No podemos como exigirnos estar bien para otra persona si no estamos bien con nosotros mismos. Y mire, comentaba un punto clave, bueno, muchos, pero este punto en específico, ¿no? De si te está dañando ya físicamente, podemos hablar de un daño emocional evidentemente grande, ¿no? Y constante, por ejemplo. No sé tú, mire, qué opinas con esto. Pues, como bien mencionaba, sí es un tema bastante complejo. Incluso creo que en ocasiones también puede llegar a resultar complejo para nosotras, justo por lo mismo, ¿no? Por esta cuestión cultural y el cómo se vive la maternidad. Y que, ojo, con esto no quiero decir que tenemos que ir siempre en contra de las reglas, que tenemos que siempre decir que mi mamá no me dio todo, porque también es importante el hacernos responsables de las decisiones que yo tomo y que como les mencionaba hace rato, ¿no? Las mamás siempre actúan desde las herramientas que tienen y que ya llega un punto en donde yo me tengo que responsabilizar de cómo voy a estar actuando, cómo voy a decidir acerca de mi vida, ¿no? Y que de alguna manera esto nos va a estar permitiendo, como bien mencionabas, el hecho de no juzgar, de no verlo desde, como les decía, ¿no? Desde es una mala persona o es una mala, la peor del mundo. Y que ahí es donde tú también mencionas, ¿no? Como este ideal de madre. Y creo que todos en algún punto tenemos como este ideal de una madre que sea muy cariñosa, comprensiva, que sea la más divertida del mundo. O bueno, los que tienen la mamá más divertida del mundo, que es una mamá más tranquila, que sea menos empalagosa, etcétera, ¿no?
Pero también hay que reconocer lo real, que sí tiene, qué herramientas sí tiene mi mamá y este vínculo a mí de qué me está aportando, porque también es un vínculo que aporta y que pues también ver desde ese punto y como tú bien lo decías, empezar a identificar qué estoy haciendo yo. Si, por ejemplo, estamos hablando de un adolescente de 12 años, 13 años, y se quiere ir de fiesta y ponerse hasta las patitas y llegar a la hora que quiera y que la mamá lo reprenda, pues ahí de quien es como ves esta responsabilidad, ¿no? Que está haciendo ese adolescente para que la mamá se enoje. Y que eso no significa que sea una mala madre, sino que está buscando que llevarlo por el camino del bien, ¿no? Entonces, sí, sí es un tema muy complejo, es un tema doloroso, pero que también hay que verlo, que también hay que hacer esta introspección que tanto hablamos, este autocuidado para poder tener en lo que cabe en nuestras posibilidades, pues una relación un tanto sana con esta figura materna y que también no hay que engancharnos, justo por lo que les mencionaba, ¿no? Hay conductas que pues ya no van a cambiar y que no estén en mis manos y tampoco me puedo saturar de tratar de cambiar, sino yo buscar qué estrategias me sirven más pues para que sea más cordial esa relación. Y que sobre todo, ¿no? Ahorita que mencionabas esto último, recordemos que las mamás no solo son mamás, son mujeres, son parejas o son exparejas, son amigas, son mujeres. Ujú. Entonces no podemos pensar o resumir a que toda su vida se va a basar en ser tutoras o figuras maternas o mamás. Y es importante reconocer también esto, reconocer o conocer un poquito su historia de vida, su contexto, como con cualquier otro vínculo. A veces pensamos o sentimos que porque es mamá va a estar siempre ahí y tiene que darnos siempre todo y tiene que estar siempre de nuestro lado y no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque también si estamos cometiendo errores o si la mamá también, ¿no? Porque perfectamente la mamá o la figura materna puede ser justamente la que diga, es que ya no puedo hacer nada más con esta persona, me está dañando muchísimo, bla, bla, bla. Pues también hablaremos de que es autocuidado y tampoco se trata únicamente de juzgar de que el hijo no la va a visitar diario o que la mamá no reconoce o no ve al hijo. No, no, no únicamente juzgar, sino al final de cuentas, cada quien sabe qué onda con su historia de vida y con la historia de vida de las personas que lo rodean. Y por ejemplo, en caso de no conocer la historia de vida de mamá o de figura materna, siempre va a estar la posibilidad de investigar, ¿no? Por ejemplo, ya sea con ella misma, con hermanos, con hermanas, en caso de que se pueda, con abuelitos, vínculos también de la otra persona y con la misma persona en sí, va a ayudar también a conocerla un poquito más. Y otra vez, nadie nace sabiendo cómo ser mamá, nadie nace con todas las herramientas del mundo y puede que las mamás sean muy buenas, muy malas o lo que sea, pero es como bien mencionaba Mire, a partir de sus herramientas. Entonces es importante también justamente reconocer esto, ¿no? Y ser muy honestos también en este punto de qué tanto también yo estoy exigiendo algo irreal o qué tanto yo estoy satanizando todo lo que hace cuando realmente no es así, o qué tanto verdaderamente sí está la situación muy crítica y es mejor que yo me mueva de ahí lo más pronto posible, etcétera, ¿no? Pero de esta parte honesta es a lo que me refiero o a lo que voy, de que a final de cuentas, pues es nuestra figura materna. Y ya sea que, o nuestra mamá, ¿no? En caso, por ejemplo, de la mamá biológica, esta persona que nos dio la vida, así sea que tenga contacto con ella o no, la persona esté viva o no, la conozca o no, a final de cuentas de ahí venimos.
Y es importante reconocer el gracias, de ahí vengo, padrísimo, y hasta ahí, o un y por eso busco un vínculo, o un y por eso no te quiero cerca, o un como sea, pero de una parte también de reconocimiento, ¿no? En ese sentido, de una decisión un poquito, como decíamos, consciente. Y que algo que también me parece que es bien valioso es eso, ¿no? Que tú mencionas, el reconocer que también es mujer, que no solamente es mamá y que en ocasiones como hijos llegamos a exigir de más. Cuando también hay momentos en que ella se satura, que tal, ya por eso les decíamos, tenemos ese otro video de la maternidad para que podamos alcanzar a visualizar todo el impacto que tiene esta figura y que, como bien mencionabas, no satanizar, incluso no idealizar, porque también cuando idealizo duele, porque no es lo que tengo. Entonces, creo que con esto podríamos ir cerrando como este video. Sé que tal vez quedaron más dudas como en otros videos, pero que es parte del proceso y que para cada uno va a ser completamente diferente y que incluso cada vínculo va a ser completamente diferente, así tenga un hermano, mi vínculo con mi mamá va a ser diferente, o con la figura materna va a ser diferente, incluso, ¿no? Mi hermano puede tener una figura materna diferente a la mía, porque él tiene más afinidad con la abuela y yo tengo más afinidad con la tía, o a él la cuidó más la abuela y a mí más la tía, o a los dos nos cuida la mamá. Entonces, también es importante que vayamos a nuestro ritmo, que siempre sea de nuestro autocuidado y que si es una situación con la que yo siento que tengo que poner esa tierra de por medio, pero me lastima, también ir a mi ritmo, también ir identificando qué herramientas tengo para poder ir afrontando las diversas situaciones a las cuales pues me voy a enfrentar en caso de decidir llegar a ese punto de poner como esta tierra de por medio, ¿no? Y creo que con esto yo podría ir concluyendo este tema y este video. Jenny, no sé si quieres decir algo más. No, creo que justamente es una muy buena conclusión. En general es importante también el hacernos responsables, insisto, en medida de lo posible, a lo que nuestra edad nos permita, pero sí hacernos responsable de cualquier vínculo que tenemos, ¿no? Es de mínimo dos personas. Entonces, checar que lo que nos corresponde, perdón, a nosotros. Así es. Entonces, pues creo que ya con esto estaríamos terminando este video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Y pues ya nos estaremos viendo la próxima semana con un video nuevo. Y muchísimas gracias a todos. Muchísimas Adiós. gracias y adiós.